dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como les habíamos indicado, el día de hoy tendremos un programa especial en el cual conversaré, en la ausencia de Neomar ante compromisos previamente adquiridos, con nuestro querido profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Daniel Laud. Recuerden que este programa llega a ustedes a través de la poderosa señal de RCR 750 AM, igualmente a través de todas las plataformas en las cuales pueden escucharnos en cualquier rincón del planeta, a través de RCR 750 en YouTube, en nuestra cuenta, nuestro canal en YouTube, en rcr.tv, la radio que se ve, igualmente a través de Periscope, @RCR750. En diferido siempre podrán escuchar nuestros programas en lacabilla.com siempre con nuestros programas en diferido. Hay una gran discusión de la cual queríamos conversar con el profesor Daniel Laud, porque resulta ser que el tema en la política venezolana en estos momentos, además de la discusión entre el régimen chavista y su oposición o la falsa oposición o como la querramos llamar, resulta ser que ahora hay unas redefiniciones ideológicas e inclusive éticas. Ahora se habla de términos como liberales, se habla de términos como centroliberales, se habla de supremacía moral, supremacismo moral, se habla de ética, se habla de cosas que, a pesar de que son un debate solamente en los medios de comunicación o en las redes sociales o en la tertulia política, son unos temas que están allí. Y yo quería preguntarle, profesor Daniel Laud, usted que ha estudiado el tema y que de alguna manera de verdad puede explicarnos cosas que no alcanzamos a entender. Toda esa gente que ha salido en la política venezolana hoy a decir que son liberales, ¿de verdad son liberales? ¿Qué está pasando? Que aquí se está hablando del liberalismo en Venezuela de esta manera. Buenas tardes, profesor Daniel Laud. Bueno, buenas tardes. Bueno, fíjate, como yo te venía comentando, el tema del liberalismo es un tema muy complejo, ¿no? Porque, fíjate, cuando en los años 30 Franklin Delano Roosevelt intenta lanzar su New Deal, entonces él se propone a sí mismo como si él fuese un liberal, ¿no? Él hace unos famosos discursos, se llama el discurso de las 4 libertades, en el cual él dice que él defiende 4 libertades, que son la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de una palabra extraña en inglés que es want, ¿okay? Que es como querer o poseer, ¿okay? Y la libertad del miedo, ¿no? ¿Okay? Esas son las 4 libertades y por eso él se declara liberal. Entonces, claro, desde ahí casi toda la gente que dice ser de izquierda y a veces ser de derecha se endilga en el título de liberal. Entonces, por esa razón, algunas personas en el mundo contemporáneo han cambiado la terminología y dicen que nosotros en realidad no somos liberales, sino que somos libertarios, ¿ok? Pero eso a mí me parece que es tonto, ¿no? Porque en realidad la ideología se llama liberalismo, ¿ok? Y tú no tienes por qué llamarte libertario, pues tú eres un liberal, ¿ok? Claro. O sea, en mi caso, ¿no? Claro. Yo soy un liberal, ¿ok? Ahora, ¿usted se siente un liberal y qué significa para usted sentirse un liberal? Ok, un liberal no limita las libertades a 4 nada más, sino que él cree que las libertades son todo, o sea, que la libertad lo abarca todo, ¿ok? Empezando por el derecho a la vida, ¿ok? Y el derecho a la propiedad, ¿ok? O sea, que a mí no me podrían limitar mi derecho a vivir
y mi derecho a tener alguna propiedad, ¿okay? Y por supuesto, de ahí parte el que el sector privado debería estar lleno de empresarios, ¿okay? Y que no dependen del Estado, sino que dependen de sí mismos y de su propio cerebro para producir dinero, ¿okay? Y para generar riqueza, para que esa riqueza llegue a toda la sociedad, pues. Claro. Eso es lo que fundamentalmente es un liberal. Esa discusión planteada ya en los Estados Unidos, ¿por qué termina siendo un tema en el cual hoy en día sigamos viendo que hay gente que necesita hacer la distinción? Bueno, yo soy liberal, pero no liberal como en los Estados Unidos, porque el liberal en los Estados Unidos significa algo así como que ser de izquierda y quizás hasta un poquito más socialista. O sea, ¿por qué sigue ese debate luego de tanto tiempo? Bueno, precisamente por esa confusión que se creó en el discurso de las 4 libertades, pues. O sea, el señor Roosevelt nos confundió todito, pues, ¿okay? Y como Roosevelt llegó a ser un personaje famoso en la historia de los Estados Unidos y en la historia mundial, entonces terminó teniendo en cierta medida algo de razón, ¿okay? Claro. O sea, la razón que te da el haber sido un tipo famoso. Ahora, efectivamente, el liberalismo se puede asociar a la izquierda y se puede asociar a la derecha, ¿okay? O sea, tú puedes ser un tipo con ciertos toques de la izquierda y ciertos toques de la derecha, pero ser liberal. ¿Y qué significa ser liberal? Bueno, el tipo liberal es el tipo que es individualista, o sea, que cree que los derechos del individuo son más importantes que todos los demás derechos, ¿okay? Que los derechos de la comunidad y por supuesto que los derechos del Estado, pues, ¿okay? Ahora, profesor, cuando se aterriza en Venezuela esta discusión, aquí el término liberal se ha usado en distintas épocas para denominar distintos tipos de cosas. Claro. Liberales amarillos se decían Antonio Leocadio Guzmán y su hijo Antonio Guzmán Blanco. Cierto. Liberales restauradores se definían Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Eso es verdad. Y así hasta llegar al día de hoy, donde entonces tenemos a personas tan disímiles como María Corina Machado o como Leocenis García diciéndose liberales. ¿Cómo arrancamos nosotros desde el Antonio Leocadio Guzmán hasta María Corina Machado por estas distintas definiciones de liberalismo? ¿De qué hablan los venezolanos cuando hablan de liberalismo? Ok, fíjate, el siglo XIX nuestro es un mal ejemplo para entender lo que es el liberalismo, porque de verdad el grupito que tenía ideas más liberales, ¿okay? Sin llegar a ser liberales de verdad, son los famosos conservadores de Páez, ¿okay? Porque de hecho las leyes que se emiten en la época de Páez, empezando por la Constitución, es más, si tú te lees la Constitución de 1830, ni siquiera aparece la palabra Estado, ¿okay? Y es una Constitución en la cual el gobierno, que sí aparece, está muy limitado, ¿okay? Y los individuos tienen las mayores libertades, ¿okay? Eso sería una Constitución liberal. Y por supuesto, las leyes que salieron a partir de esa Constitución, por ejemplo, como la Ley de Libertad de Contrato, ¿okay? La ley famosa de Esperiquita, ¿okay? Esas leyes tenían que ver con el mundo liberal, ¿okay? Lo que pasa es que eso fue muy mal sentido en Venezuela, porque como Venezuela venía de 300 años de tener un régimen monárquico, en el cual el rey era como un gran padre que resolvía los asuntos de la familia, entonces la gente no se sentía cómoda con ese discurso de los paecistas, y por eso buscó refugio en los liberales, que vienen a ser inicialmente liderados por Antonio Leocadio Guzmán y todo el grupito ese que conforma el Partido Liberal, que inicialmente le hace la oposición al partido de Páez. Pero ellos efectivamente, aunque se llamaban liberales, no eran liberales. Y de hecho las propuestas de ellos eran propuestas de más intervención económica, ¿okay? Y que la podemos ver, por ejemplo, en la misma llegada de Monagas, cuando Monagas asalta el Congreso y cuando Monagas también asume la deuda de los agricultores, pues. O sea, en un Estado liberal el gobierno no asume la deuda de los particulares, pues. Claro. ¿Okay? Claro. Entonces, claro, y ahora, eso marca a todos los liberales del siglo XIX, pues, nuestros. O sea, estamos hablando de que ya en el siglo XIX
Habían unos venezolanos que se decían liberales y no lo eran. Claro, y no lo eran. Y había unos tipos que lo llamamos, o sea, que nosotros lo llamamos mal hoy conservadores, y esos eran más liberales que los liberales. Pareciera No, eso tampoco es muy extraño, ¿no? En Colombia pasan cosas muy parecidas. A ver. Claro, porque en Colombia el Partido Conservador es el que establece las libertades de contrato, ¿okay? Y el Partido Liberal defiende a los agricultores en el deseo de que el gobierno regule tasas, regule toda la acción económica. Entonces, claro, ese mismo sentimiento lo teníamos tanto los colombianos como los venezolanos. Claro, o sea que en eso pareciera que hay una hermandad entre venezolanos y colombianos, con la diferencia de que en Colombia el Partido Liberal y el Partido Conservador se mantienen. Claro, ya se mantienen porque hay una tradición de familias, y además de que hay una tradición de familia, hay ¿cómo se llama? Esa sociedad es profundamente más conservadora que la venezolana, pues. Sin duda, sin duda. Ahora, profesor, fíjese, ya hablamos de lo que fue el siglo XIX de los liberales. ¿En qué momento? Ramón J. Velázquez definió muy bien y revisó muy bien lo que fue eso que se llamó la caída del liberalismo amarillo. Sí. Eso de llamarse, no solamente eran liberales, sino que eran amarillos. O sea, pues, que ni eran liberales ni eran amarillos, es la cosa. Bueno, el término amarillo es por el amarillo de la bandera, ¿no? Okay, porque había liberales amarillos y liberales azules, ¿no? Y los liberales rojos, que creo que es el grupito más acérrimo, que es el que vendría a ser el de Zamora, ¿no? ¿Okay? Pero esos son los colores de la bandera, pues. ¿Okay? Claro. Ahora, cuando llegamos al siglo XX, claro, todo el mundo dice que el general Juan Vicente Gómez era liberal, ¿no? Y también nada más caído ¿cómo se llama? Más caído de la mata que eso, pues. O sea, el general Gómez no era liberal. Pues. Titula su biografía, Manuel Caballero titula su biografía de Gómez como Gómez el tirano liberal, a pesar de que él hace la aclaratoria con respecto al uso del término, ¿no? Así lo llaman. Lo que pasa es que ellos entienden liberalismo desde el punto de vista del establecimiento de un modelo republicano, ¿no? ¿Okay? Pero eso no era liberalismo, pues. O sea, de hecho, en la época del general Juan Vicente Gómez mantenía, igual que todo el siglo XIX, elevadísimos aranceles que hacían que los precios de los productos venezolanos que consumíamos los venezolanos fueran demasiado altos, pues. Okay. Vamos a revisar eso, profesor, con más detenimiento al regreso del corte comercial, porque ya hablamos de los liberales del siglo XIX, pero entonces nos encontramos con otros liberales que llegan en el siglo XX, los albores del siglo XX, o que se reivindican como liberales, que son Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. ¿Qué tenían ellos de liberales? Vamos al corte comercial y ya venimos con esta conversación interesantísima con el profesor Daniel Laud. ¿Son liberales los liberales venezolanos? ¿Qué tan liberales son? Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud.
usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, amigos, continuamos con esta conversación el día de hoy con el profesor Daniel Laud. Estamos hablando del liberalismo. En el corte pasado hablamos de lo que eran los liberales del siglo XIX en Venezuela. Y también hablamos de esa gran discusión de por qué el liberalismo hoy nos refiere tanta confusión. Pero, profesor, entonces la confusión no viene nada más por el tema de Franklin Delano Roosevelt, como hablábamos en el corte anterior, sino que es una confusión que se ha mantenido antes y después, y no nada más en un solo país. El tema del liberalismo genera confusión, ¿no? Claro, porque es que por los mismos elementos que involucra el ser liberal. ¿Sí? Bueno, pero fíjate, volviendo al tema de que estábamos con el general Los Gómez y con Cipriano Castro, pues cuando llega Cipriano Castro a Caracas, Cipriano Castro, para resolver los problemas fiscales venezolanos, porque ese es el gran problema que tiene Castro cuando llega. Castro se alza fundamentalmente porque los precios del café se han caído y ellos asumen que el problema es que el gobierno no ha hecho lo debido para que el café se mantenga en su precio, pero el café no depende del gobierno, pues es como el precio del petróleo, eso no depende del gobierno ni depende de la OPEP, eso depende de las condiciones de mercado. Entonces, bueno, el hombre llega, no hay recursos, y entonces el hombre le pide a los banqueros venezolanos, y fundamentalmente a Manuel Antonio Matos le pide crédito para resolver los problemas fiscales del gobierno. Manuel Antonio Matos le dice que no, y el hombre mete preso a Manuel Antonio Matos. Entonces, primera señal que me da a mí es que eso no es liberalismo, ¿no? La segunda señal es que cuando él hace eso, el tipo impide, prohíbe la emisión de billetes por parte de los bancos y empieza a pensar en la creación de un banco central que él iba a llamar Banco Nacional. Y eso va a ser todo el gobierno de Cipriano Castro, el intento de tratar de montar un banco central que no se monta. Luego, cuando llega el general Juan Vicente Gómez, por supuesto, lo que nosotros llamaríamos las oligarquías, que a mí es un tema que me da risa, porque en Venezuela, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, éramos profundamente pobres, como para decir que alguien era un oligarca. Entonces, bueno, las oligarquías llegan a complotarse con Gómez, y Gómez tumba a Cipriano, y Gómez inicialmente también quiere montar el Banco Central. Y si tú recuerdas las escenas de la historia, ahí cuando Román Delgado Chalbó, mete la pata con el famoso Bolo Pachá, y el Banco Central que ellos quieren montar se descalabra, y entonces el general Juan Vicente Gómez, en un alarde de una mentalidad muy fascista, porque el general Juan Vicente Gómez en realidad no es liberal, el general Juan Vicente Gómez se parece más a un fascista de inicios del siglo XX o a un político al estilo alemán, como probablemente podremos asociar a Bismarck. Y bueno, el hombre le encarga al ministro de Obras Públicas, que es Román Cárdenas, le encarga que le ordene la administración pública. O sea, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con la administración pública? No lo sé, pero eso es mentalidad de fascista, pues. Sin duda, pero... Y bueno, y el hombre precisamente vuelve a las leyes originales de Guzmán y volvemos a tener bancos emisores de billetes. Que extrañamente ese es el sistema más liberal que hay en emisión monetaria. O sea, un sistema sin banco central. Pero ahora, de lo que estamos hablando es que hay una visión, profesor, de que inclusive los que fueron víctimas de la dictadura de Gómez, personas que lucharon contra la dictadura de Gómez,
o que son herederos de quienes lucharon contra esa dictadura, y podemos nombrarlos, tanto Rómulo Betancourt como Raúl Leoni, como Jovito Villalba, como el propio Ramón J. Velázquez, e inclusive, de alguna manera, aunque no estuvo en la lucha, y creo que no es de la época, pero prácticamente heredero, Manuel Caballero, reconocen a Juan Vicente Gómez con todos sus bemoles, con toda la tragedia que significó, como quien termina fundando el Estado. O sea que pareciera que nosotros detrás de la o sea que al final pareciera que Venezuela, como buscando ser fundado como Estado, ha prescindido siempre del tema del liberalismo, ¿no? Del liberalismo real. Sí, bueno, y de hecho ese deseo de Gómez de establecer un Estado muy al estilo alemán, con ejército, ¿okay? Está muy lejos de lo que es el liberalismo del siglo XIX y el liberalismo moderno, pues, ¿okay? Y por eso es que no es liberal, pues, ¿okay? Y por eso es que también, si tú te fijas, ¿okay? Las ideas de Betancourt, que tú lo nombraste hace un ratico, son muy afines a las ideas de un personaje que también pulula en las élites de la época gomecista, que es Alberto Adriani. ¿Okay? Es más, Betancourt siente mucha admiración por Alberto Adriani y lo llama sabio, ¿no? ¿Okay? Porque tienen en el fondo la misma ideología, ¿no? Entonces quiere decir que la ideología que tenía el general Juan Vicente Gómez, ¿okay? O la gente que rodeaba al general Juan Vicente Gómez en el ámbito económico, se parece mucho a la ideología que también tiene Betancourt, ¿okay? Claro, Betancourt no es un dictador, ¿okay? Y Betancourt no quiere establecer una dictadura ni una autocracia en la cual él mande durante 36 años como el general Juan Vicente Gómez. Él, todo lo contrario, él quiere establecer un sistema en el cual haya elección, ¿okay? Y haya tránsito de un partido hacia el otro, ¿okay? Y eso comulga ciertas ideas del liberalismo con ciertas ideas de controlar la actividad económica, ¿okay? que están totalmente divorciadas del liberalismo. Pero el presidente Betancourt, cuando se le pullaba para que asumiera alguna de las camisas ideológicas del momento, que yo recuerde, ni se declaró liberal ni se declaró socialdemócrata. Él siempre salía con la respuesta: yo lo que soy es adeco. Eso es cierto. ¿En cuánto tenía Betancourt de liberal? Bueno, Betancourt tenía bastante de liberal. Fíjate, por ejemplo, Betancourt, cuando se da la revolución del 45, ¿okay? Betancourt hace un acuerdo con nada más y nada menos que con Rockefeller, ¿okay? Y eso está reseñado ahí en Venezuela Política y Petróleo. Él habla con Rockefeller y se ponen de acuerdo para establecer 4 empresas. ¿Okay? Y lo más curioso es la forma en la que Betancourt idea aquello en conjunto con Rockefeller, ¿no? O sea, se crean 4 empresas, una va a ser distribuidora de alimentos, que es la famosa CADA, que ya desapareció, que fue absorbida por el gobierno, ¿okay? Después se iba a crear una empresa ganadera, una empresa piscicultora y una empresa agrícola, ¿okay? Y bueno, y por supuesto la distribuidora en especial era CADA, ¿okay? Y la idea era crearlas con acciones, ¿okay? Y el gobierno, a través de la Corporación Venezolana de Fomento, iba a comprar acciones preferidas que luego se iban a convertir en acciones comunes y la idea inicial de Betancourt es vendérsela a los venezolanos que quisieran ser socios de Rockefeller, pues, porque Betancourt en el fondo lo que quería era desarrollar un capital entre los venezolanos, fundamentalmente los venezolanos de clase media, ¿no? Que es una idea bastante liberal, ¿okay? O sea, yo ahí sí tiro la toalla y digo que Betancourt era un liberal, ¿okay? A carta cabal por esas cosas, ¿no? Pero también Betancourt es el hombre que elimina las libertades económicas en el 61, ¿okay? Y por eso es mal visto por mucha gente del empresariado, ¿no? Okay. Sí, pero al mismo tiempo, profesor, pero
Pero antes de llegar precisamente al punto del 61, porque es algo que debemos tocar, Claro. quisiera que al regreso del corte que nos corresponde hacer en este momento, revisáramos un tema, porque estamos hablando de que del 45, del Betancourt del 45, Cierto. y de algunas políticas que podrían ser vistas como liberales. Pero hay Claro. un detalle además, que es una discusión actual, por cierto, que muchísima gente que quiere presentarse como más antichavista que todo el resto del espectro, para llamarse liberal, no solamente se llaman liberales, sino que también asumen a la figura de Pérez Jiménez como guía. Y hay pequeños grupos, muy pequeños, pero los hay. Entonces, ¿qué tenía Pérez Jiménez de liberal en su política económica? Y cómo un hombre, en su opinión, cómo Pérez Jiménez y Betancourt se encuentran en todo el proceso que se da en el año 45. Vamos a ir al corte comercial, profesor Daniel Laud, y al regreso continuamos con esta conversación. Amigas y amigos, no se separen, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si estás en los Estados Unidos y quieres enviar a Venezuela esos artículos tan difíciles de encontrar, tuplata.com.be lo hace por ti. Envía los productos que desees de forma rápida y segura y tus familiares los reciben en la puerta de su casa. Alimentos, artículos de limpieza, aseo personal y todo lo que necesitas para tu hogar. Con tuplata.com.be ya no será un problema enviar mercados completos a Venezuela. Ahórrale a los tuyos tiempo y dinero. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Continuamos con el profesor Daniel Laud. Hemos entrado en agua profunda, profesor. Porque le hemos dicho que Betancourt tenía algo de liberal en el año 45. Claro. Yo me imagino que se debe estar retorciendo un gentío en la silla, escuchando eso, porque bueno, ¿cómo se le ocurre al profesor decir eso? Porque aquí hay una cosa con Betancourt del 45 señalado de comunista, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, fíjate, yo le digo a los alumnos míos en clase una cosa que es fundamental, ¿ok? Una persona puede tener pensamiento marxista, que era lo que tenía Betancourt, y no ser comunista, ¿ok? Y una persona puede tener pensamiento marxista y ser comunista, ¿ok? Y Betancourt no era comunista, Betancourt era un marxista de análisis histórico, ¿ok? Por lo cual él entendía la historia como un marxista, ¿ok? Es decir, ¿cómo se explica eso? Betancourt no es un marxista confeso, ¿okay? O sea, no es un comunista, ¿okay? Y esa es la razón por la cual tiene elementos que uno pudiera extraerle
cierta vena liberal, como es el caso de esa idea sensacional de crear empresas para que esas empresas sean vendidas a los venezolanos. Mira, tú te imaginas, por ejemplo, si nosotros hoy fuésemos propietarios de todo eso, ¿ok? Este país tendría un montón de propietarios que se quejarían todos los días, ¿ok? Porque el gobierno se mete en sus negocios, ¿ok? Pero eso no lo tenemos. ¿Okay? Ahora, profesor, fíjate, cuando usted, ¿por qué no lo tenemos? ¿Okay? ¿Por qué no lo tenemos? Y eso responde a la pregunta que tú dejaste pendiente, ¿okay? ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Bueno, porque cuando llega Pérez Jiménez, ¿okay? Una de las primeras cosas que Pérez Jiménez hace es sentarse también con Rockefeller y decirle a Rockefeller, mire, usted sabe cómo es la cosa, yo no estoy muy interesado en darle ninguna acciones a nadie. Aquí están sus acciones preferidas, pues, se las devuelvo, esa que siempre es suya. ¿Okay? Y Rockefeller siguió en la idea y Rockefeller mantuvo la empresa inscrita en bolsa, hizo ciertas ofertas al público para que la gente comprara acciones de cada, pero por supuesto eso no tuvo la masificación que pudo haber tenido si el gobierno hubiese sido un gobierno adeco y si Betancur hubiese logrado que esas acciones se masificaran, pues. ¿Ok? Claro. Entonces ahí tienes primer elemento para darse cuenta de que ese señor que se llama Pérez Jiménez no es liberal. A Pérez Jiménez, no, pero ya va, vamos a detenernos aquí porque hay una precisión que hacer. Usted nos habló de que Betancur, en su opinión, tenía una forma marxista de ver la historia. Usted cuando dice eso se refiere a que Betancur privilegiaba los hechos económicos como motorizadores de las historias. Claro, claro, es más, Betancur, mientras vivía en Costa Rica, cuando se afilió al Partido Comunista de Costa Rica, ¿ok? Él era profesor de marxismo y de economía marxista, ¿no? Y entendía la historia como un marxista, pues, ¿ok? Pero eso no significa que él sea comunista, porque es más, él me imagino que como todo el Partido Comunista de Costa Rica, protestó la Tercera Internacional y por supuesto se negó a aceptar a la Unión Soviética como centro de adscripción de los comunistas, pues, o de los marxistas. Y bueno, y por esas razones por las que cuando llega a Venezuela, entonces se funda primero Orbe y después se funda Acción Democrática, pues. Ahora, profesor, siguiendo con esta labor yo no sé si esto es un exorcismo o si esto es, algunos lo verán como blasfemia. Betancur no es comunista y Pérez Jiménez no es liberal. Y entonces, ¿cómo se encontraron esos dos personajes en el proceso del 18 de octubre del 45? Claro que no es liberal, fíjate tú, y más pruebas de que Pérez Jiménez no es liberal. Cuando Pérez Jiménez establece SIDOR, ¿ok? La idea inicial de SIDOR es supuestamente involucrar al sector privado y al sector público en la creación de una siderúrgica. A la hora de la chiquita, cuando hubo que suscribir las acciones, el mismo Pérez Jiménez dijo, no señor, eso es del Estado. Entonces tenemos un estatista no es un liberal. ¿Ok? Segundo elemento. Año 1930, en la época del general Juan Vicente Gómez, se funda CanTV, ¿okay? Y CanTV se mantiene privada hasta el año 1953, cuando Pérez Jiménez la nacionaliza, ¿okay? Y la estatiza. Entonces, que un hombre que estatiza una compañía telefónica, ¿okay? No es liberal, pues. ¿Okay? Y en esencia, ¿okay? Ese hombre no era partidario de crear un sector privado fuerte. Él tenía en su cabeza la creación de un Estado grande y fuerte. O sea, idea fascista. No es liberal. O sea que de Pérez Jiménez, o buscar arroparse en la figura de Pérez Jiménez para combatir al chavismo, ¿a usted le parece algo incorrecto? Claro que es incorrecto. Pérez Jiménez no era liberal. Pérez Jiménez era tan estatista como lo puede ser Hugo Chávez Frías. O sea que está más cerca Pérez Jiménez de Hugo Chávez que de los contrarios a Hugo Chávez. Claro que sí. Eso, profesor, cuando aterrizamos en eso, entonces venimos a lo otro. Era un hombre profundamente estatista, Pérez Jiménez, su gobierno fue un gobierno profundamente estatista, pero cuando llega la democracia en el año 58, se combatió a ese estatismo con más estatismo. Bueno, eso no es totalmente cierto, porque los primeros dos gobiernos no fueron estatistas. ¿Okay? Los primeros dos gobiernos promovieron el desarrollo de un sector privado fuerte. ¿Okay?
Es más, eso se lo debemos a Betancur y se lo debemos a Leoni, pues. Otra vez en la mente de Betancur está la idea de crear un sector privado fuerte, una clase media fuerte, que son elementos claros de un pensamiento liberal. Aunque yo no me declare liberal, ¿okay? Si estoy haciendo esas cosas, estoy calzando dentro del canon del liberalismo. ¿Okay? Y efectivamente los dos primeros gobiernos de nuestra democracia civil, ¿okay? Están más pegados al liberalismo que al estatismo. ¿Okay? Luego cuando venga el gobierno de Caldera y todo cuando venga el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ahí sí vamos a ver una hecatombe, ¿okay? Porque Carlos Andrés Pérez, y ahí probablemente tú eres el que te vas a poner bravo conmigo, Carlos Andrés Pérez se parece más a Pérez Jiménez, ¿okay? Que a Betancur, ¿okay? Porque Carlos Andrés Pérez, imagínate tú, Carlos Andrés Pérez nacionaliza, ¿okay? Sectores que él considera estratégicos, ¿okay? Por ejemplo, hierro, petróleo, todas las empresas básicas, el sector de telecomunicaciones, ¿okay? Y la banca. Es más, hay una ley de inversiones extranjeras que prohíbe la existencia de extranjeros en esos sectores, ¿okay? Y por supuesto quien al final toma el control de esas empresas nacionalizadas es el gobierno. Y entonces empezamos a ver el Estado grandote, ¿okay? Este Estado mastodóntico comienza con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. O sea que no le podemos endilgar a Betancur eso, ¿okay? Y fíjate tú, otra cosa, a ver. Sí, que no quería que se me escapara algo, porque, hemos llegado al punto de Carlos Andrés Pérez, pero el primer gobierno de Rafael Caldera se supone que era un gobierno que iba a ser, tenía que ser, ¿no? Distinto a los dos gobiernos anteriores, porque para empezar había un cambio de partido, pero es que además de eso, hay algo en la mente del venezolano que estima que el Partido Social Cristiano Copey, con Rafael Caldera a la cabeza, no era un partido de izquierda, sino que era un partido de derecha, y entiéndase entonces que como en Venezuela se asocia que la izquierda, que la derecha es normalmente liberal, se entendería que el primer gobierno de Rafael Caldera habría sido un gobierno de plena libertad económica. Eso, usted nos está diciendo que eso no fue así. Claro que no fue así. O sea, el gobierno de Caldera no fue un gobierno liberal, pues. Okay, y bueno, mira, el término derecha e izquierda a mí siempre me causa problemas muy serios, ¿no? O sea, efectivamente el Partido Social Cristiano Copey es un partido socialista, ¿okay? Igual que el Partido el Partido de Acción Democrática es un partido socialista, ¿okay? Lo que pasa es que, claro, no son marxistas, ¿okay? O sea, no propugnan un sistema comunista, ¿okay? Pero sí propugnan una idea en la cual el Estado tiene que controlar, ¿no? Y la idea de Caldera era un poquito más controladora que la idea de Betancur. Si te acuerdas, en la época de Caldera fue cuando se comenzaron a controlar los precios, ¿okay? Entonces, eso también me da una señal a mí de que el gobierno de Caldera no es liberal, pues. Okay. Y ahí otra vez el gobierno de Betancur y el gobierno de Leoni son más liberales que el gobierno de Caldera. Cuando se cae en Carlos Andrés Pérez, ¿no? El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, usted hablaba de lo que fue la nacionalización del hierro y la nacionalización del petróleo. Yo quisiera referirme a eso, pero desde el siguiente punto. Nosotros hasta el día de hoy, los venezolanos, celebramos ese acto de estatismo. ¿Por qué los venezolanos celebramos la nacionalización del petróleo y del hierro como algo positivo? Bueno, porque es que creemos que eso tiene que estar en manos del Estado, pues. Pero déjame que toque un punto, ¿okay? Que es como la cadena entre el gobierno de Betancur y el gobierno de Carlos Andrés Pérez con sus nacionalizaciones, ¿no? A ver. Cuando Betancur se convierte en expresidente de la República, Betancur le toca el cargo de ser senador vitalicio, ¿okay? Y él en muy pocas ocasiones fue para el Congreso, ¿okay? Y cuando se estaba discutiendo la ley de nacionalización petrolera, él fue al Congreso con la idea de pedir el derecho de palabra para hablar del bendito artículo 5º
de la ley de nacionalización. Y el artículo 5 es el que permite la entrada del sector privado en el sector petrolero. ¿Okay? Y Betancur fue un fiel defensor de la entrada del sector privado en el mercado petrolero venezolano, lo cual otra vez me da señales a mí serias y claras de que estamos frente a un personaje que, aunque es de izquierda, ¿okay?, aunque sabemos que tiene una ideología con tendencia socialista, ¿okay?, tiene una clara visión de ideas liberales, pues. ¿Okay? O sea, para mí, definitivamente Betancur tiene una vinculación con el liberalismo que él no declara, ¿okay?, que incluso yo creo que él no se atrevía ni siquiera a declararla, ¿okay?, que me imagino que él no sentía el mismo placer que siente cuando dice que yo soy un liberal, ¿okay? Pero en el fondo sentía, ¿okay?, que esa era una necesidad, pues. O sea, él creía que había la necesidad de crear un sector privado fuerte y que ese sector privado fuerte se asociara a una clase media fuerte, que son las ideas básicas de un programa de liberalismo económico. Claro, ¿y por qué Betancur se mantendría tanto tiempo en el closet de su liberalismo? ¿Por qué nunca hubo, o sea, será que la palabra liberalismo es mal vista? Bueno, porque la palabra liberalismo es fea en Venezuela, ¿ok? Fíjate, yo tengo años, ¿ok?, difundiendo las ideas de que la libertad económica es buena, y mira, tú no te imaginas, hay gente que me ha visto de barriga de partido, pues. No te estoy diciendo ahorita más bien dicen, no, por eso es lo que nos hace falta a nosotros, porque todo el mundo identifica esto como lo contrario al chavismo, ¿no? Y bueno, tienen razón, ¿okay? Pero inicialmente no les gustaba, pues. Inicialmente les gustaba una cosa que se pareciera al chavismo, pero que no fuera tan feo, ¿okay? Exacto, que no se llamara así. Sí, bueno, no sé, no necesariamente que no se llamara así, sino que no se metieran con ellos, pues. Ahora, profe, fíjese algo, ¿no? Para ir aterrizando en lo que tenemos hoy, que ya estamos aquí, ¿no? Sí. Hay unos opositores, ¿ok?, que dicen ser opositores al chavismo, y uno los asume de alguna manera así, que están enarbolando una bandera del liberalismo. Sin embargo, en este programa yo tuve la oportunidad de preguntarle de buenas y de malas maneras a doña María Corina Machado qué tipo de liberal era ella, si ella era una liberal de izquierda o era liberal de derecha, si ella era de centro derecha, de centro izquierda, si estaba hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y ella no salió de la siguiente denominación. Ella decía que ella es de centro liberal. ¿Usted sabrá qué es eso? Sí, bueno, fíjate, eso está más asociado con dos elementos que son muy delicados en el liberalismo, ¿no? O sea, un verdadero liberal, ¿okay?, defiende los derechos del individuo a hacer lo que quiera, siempre y cuando no daña a otros, ¿okay? Entonces, un liberal que se siente liberal en el fondo de su ser, ¿okay?, jamás va a despotricar de una persona porque sea homosexual, ¿entiendes? Entonces, cuando una persona se declara liberal de centro, ¿okay?, está diciendo, yo no me quiero meter en ese problema, pues, ¿okay? O sea, yo no quiero declarar que sí sería capaz de defender eso, ¿okay? Y el otro elemento que es bien delicado en el liberalismo es que como estamos en el derecho del individuo y en hay algunos liberales, ¿okay?, que podríamos decir que estos son los liberales más radicales, ¿okay?, que dicen que el cuerpo humano nos pertenece a nosotros, ¿okay? Entonces, y ahí es donde está el gran problema entre el liberalismo y el cristianismo, ¿no? ¿Okay? Sí. Porque es que si yo soy dueño de mi cuerpo, yo tendría derecho a acabar con mi vida. Esa discusión, profesor, quisiera que la retornáramos en los minutos finales del programa, porque ya nos corresponde hacer un corte. Vamos a ir al corte y venimos con esa discusión. Ya venimos con más de esta conversación con el profesor Daniel Laud. Okay. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR
750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con esta conversación con el profesor Daniel Laud. Profesor, en este remate, usted, cada vez profundizamos más. Usted nos dice ahora que hay este debate entre el cristianismo y el liberalismo. ¿Cómo es la cosa? Esta es la parte más álgida del liberalismo. O sea, fíjate tú, un liberal extremo, ¿okay? Defiende el derecho del individuo a ser dueño de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, si yo tengo necesidad económica, ¿okay? Y yo me veo en el extremo de vender un riñón para salvarme, lo vendo. ¿Okay? Porque es mi cuerpo. ¿Okay? Y de la misma manera, si yo estoy en un extremo en el cual, por ejemplo, a mí me toca una muerte horrible y yo no quiero sufrirla y deseo quitarme la vida, me la quito. ¿Okay? Entonces, esos elementos que estoy nombrando, incluso el elemento más ácido, ¿no? Que es el elemento de que una madre puede sentirse con el derecho de interrumpir el embarazo, ¿okay? Porque ella no quiere ser madre. ¿Okay? Entonces, eso, ¿okay? Un liberal a ultranza lo defendería. ¿Okay? Y ahí es donde está el conflicto con el cristianismo. ¿Okay? Claro, o sea que sería muy difícil para un social cristiano o para un demócrata cristiano ser liberal. Claro que es bastante difícil, pues. ¿Okay? Es más, por eso es que un social cristiano probablemente que se declararía liberal de centro. De centro liberal. O sea, usted me está diciendo veladamente que usted ve a María Corina Machado como copellana. Bueno, no la estoy viendo como copellana, lo que estoy es tratando de aclarar la palabra centro liberal. ¿Ok? Ojo con esto, los copellanos no son liberales. Sí. Era una travesura. Okay. Es más, yo creo que si yo dijera que los copellanos son liberales, bueno, mira, tendríamos a los hijos del doctor Rafael Caldera tirándome piedra. ¿Okay? Sin duda. Pero, y no creo, no, o sea, yo no creo que Caldera era liberal, pues, todo lo contrario, pues. Claro, era un conservador Caldera. Claro que era un conservador. Pero conservadores también eran, por ejemplo, y esa es una acusación que se hace, por ejemplo, Douglas Bravo, nuestro amigo Douglas Bravo, que nos debe estar escuchando, siempre acusa al Partido Comunista de Venezuela, dirigido por los hermanos Machado, de haber sido un partido profundamente conservador. Claro, pero es que tú puedes ser conservador y ser de izquierda, y puedes ser conservador y ser de derecha, ¿ok? Y el caso de Caldera es un conservador de izquierda.
Y en el caso de este movimiento que está planteando este señor Leocenis García, que de forma, escandalosa dice y grita a los cuatro vientos que él no solamente es opositor, sino que además dice que es político y además remata, dice que es liberal. ¿Usted ha revisado esa postura? Bueno, yo ahí tengo serias dudas, ¿no? Porque es que en el caso de Leocenis García, yo no creería en lo más absoluto en ninguna de sus declaraciones. ¿Okay? Sí, ese es el gran problema que tengo yo con las posturas de Leocenis García. ¿Okay? Si a mí me pusieran en 3 y 2 para decir, mira, ¿quién es liberal en Venezuela? Bueno, yo sería capaz de decirte que María Corina sí es liberal, ¿okay? Pero entra dentro de esa categoría de los liberales que no son extremos, pues. ¿Okay? O sea, un liberal extremo es un tipo que probablemente ¿cómo se llama? Es un ateo, ¿okay? O es tal vez un ¿cómo se llama esto? Un ácrata. Un agnóstico. ¿Okay? Un agnóstico. Ahora, profesor, en un minuto, nos queda un minuto. Pregunta y respuesta rápida. ¿Bolsonaro es un liberal? Bueno, mira, Bolsonaro es un tipo de derecha, ¿okay? Conservador, ¿okay? Con ciertos toques de liberalismo, ¿okay? Por ejemplo, Mauricio su visión Macri, de la parte económica es una visión liberal. Sí. Pero Mauricio Macri es un liberal. Mauricio Macri no es liberal. Mauricio Macri es más. Mauricio Macri acaba de decretar un bono para que los dueños de las empresas le tienen que pagar a los trabajadores. Eso es profundamente intervencionista, eso no es liberalismo económico. Sebastián Piñera Macri no es liberal. Es más, Macri también. ¿Ah? ¿Y Sebastián Piñera? Sebastián Piñera sí es más liberal que Macri y más liberal que Bolsonaro. Bueno, profesor, ha sido para nosotros un placer conversar con usted esta tarde y como siempre nos quedan muchos temas en el tintero, pero de seguro habrá mejores momentos para conversar. Espero. Muchas gracias. Era el profesor Daniel Daoud. Gracias a usted, profesor Daniel Daoud. Amigas y amigos, esta ha sido una interesantísima discusión que seguramente dará que hablar en el futuro y por supuesto tendremos muchísimo más que decir sobre este tema. Por favor, María Corina, no te molestes conmigo, que te quiero mucho, pero ya ahí estoy revisando con el microscopio, María Corina, a ver si eso del centro liberal existe y de qué tamaño es y todo lo demás. Pero ya quedará otro momento para discutir esto. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hasta esta hora y les pedimos por favor que estén de nuevo con nosotros en la siguiente emisión. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.